En invierno, cuando salimos a la montaña, tenemos como unas normas que intentamos cumplir. Y hoy me encuentro de seco, pero las piernas y la cabeza no me siguen hoy. Uf. Fijaros en la cima, que se ven cornisas y nunca hay que acercarse porque debajo puede estar vacío. Y esto está, la verdad, muy bonito. Es que estar aquí, si lo piensas, es un regalo. Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos a Televiajar. Hoy estamos de ruta al Pico Vacías, que lo tenemos allí. Y hemos arrancado desde el balneario de Panticosa para hacer esta cima de 2.760 metros más o menos. Y la verdad es que tiene unas vistas espectaculares. No es un 3000, pero vemos todos los 3000 que hay por aquí, que son una barbaridad. Detrás mío lo que veis es el Viñamal, que es el pico más alto del Pirineo francés. Y alrededor mío pues se ven el Garmo Negro, todo el Valle de Tena, un espectáculo, un show. Y un día con nieve bastante reciente, esta semana ha nevado y se ha vestido todo de blanco. Esto es una maravilla. Vamos a por ese Vacías. Atención, ¿qué hay detrás de este túnel? Ya estamos en los Pirineos. Fijaros, qué bonito. Barrita en Viescas, la todo. Esto tiene una pinta. Bueno, es que hay que ver. Atravesamos las instalaciones del balneario, ya clareando, serán las 7:30 más o menos. Y tenemos que cruzarlas todas hasta allí. Acabamos de salir hace 5 minutos del balneario de Panticosa, una subidita muy fácil, súper bien indicada, y ahora aquí vamos a seguir el GR11. Hay un desvío, así que atentos. Y de momento nieve desde el principio, día invernal, no hace un frío extremo, estamos a 0 grados. Y se está despertando bonito ya con vistas al Garmo Negro y a los 3000 que hay por aquí. Increíble. Venga, seguimos. Acabamos de llegar al Paraaludes y pasamos por el lado del tubo este que se ve desde el balneario, que nos queda aquí abajo, justamente. Y es la primera vez que pasamos por aquí. Fijaros aquí, Garmo Negro y Pondiellos y los Arcualas por aquí. Ya hemos parado, no hace falta alargar más esto ya que hay un montón de nieve. Y mirar, ya nos hemos puesto las polainas. Acordaros, la hebilla hacia afuera y siempre van primero polainas y después crampones. La orella siempre me avanza.
y vamos a por esos crampones. Va, que la nieve está dura y se puede ir bien. Aquí tenemos el balneario y fijaros qué mirador hemos encontrado a mitad de ruta, tan increíble. Uf. Muy chulo. Paradita técnica. Pero es que llevamos una hora. ¿Ah, sí? Solo. 1 hora y cuarto. Buah, tenemos un hambre, Buah, no sé, hoy. no sabemos por qué. Igual porque hemos desayunado poquito. No hemos desayunado igual que siempre. Yo creo que es el desgaste de la semana, Puede ser. ¿no? Mm. Es que las semanas son duras, ¿eh? Mm. Que aquí se trabaja también, a fondo. Y bueno, de momento la nieve está dura. Ya veis que llevamos raquetas colgando. Igual las paseamos, pero habíamos intuido y visto que acababa de nevar esta semana y con nieve reciente y tal, pues a veces pues con raquetas se va mejor. Y además que la nieve en el boletín de aludes ponía que estaba húmeda, o sea que es de este tipo de nieve primavera, pero de momento está dura, así que bueno, Bueno, pero... ante la duda, raquetas. Como tentempiés, nosotros nos gusta llevar frutos secos y higos secos o dátiles o cosas así que te den un buen chute de energía, pero que al final sea natural, y fruta. Y el telebocata que hoy, madre mía, es de medio metro. Hoy pesa la mochila, ¿eh? La verdad es que llevamos, bueno, yo personalmente llevo una semana muy intensa, sin ningún problema, pero de trabajo, de madrugar, psicológicamente, ¿vale? Y hoy me encuentro de seco. O sea, hay esas veces que subes la montaña y bah, estás a tope, disfrutas. Hoy se me hace una montaña. Buah, porque es muy fácil, bueno, para lo que sabemos nosotros, pero las piernas y la cabeza no me siguen hoy. Uf. Suerte que lo conseguiré y que de beneficio tengo que decir que gracias a que estoy aquí, todos esos problemas que tenía en la cabeza, ahora es como que al estar en contacto con la naturaleza los estoy solucionando. O sea que es un bien estar aquí, siempre, pero cansado. ¿Qué tal? Bien, por fin un poquito de sol, porque estaba como gris. Nada lluvia, nada, dan solo nubes, buena temperatura. Pero cuando está gris tienes ahí como tensión. Y ahora ya cuando sale el sol te relajas. No sé si os pasa. Por cierto, mucha gente cuando hacemos cimas que no son 3000 dice, bueno, esto no es nada para vosotros. Nos cansamos, también. Y la cosa es que nos gusta tanto 3000 como 2000 como 1000, nos da igual. O sea, la cosa es ir a la montaña y pasárnoslo bien. Y la verdad es que a veces disfrutamos más en un 2000 que en un 3000. Y hoy hemos elegido este porque, bueno, nosotros llevábamos días sin hacer montaña. Acaba de nevar y la nieve por arriba no sabemos muy bien cómo está. Y este que no es 3000, pues igual le tenemos más confianza y además que lo teníamos pensado hacerlo desde hace un montón de tiempo. Laura me lo dice y nunca lo hacemos, ¿eh?
Y nada, y es que es espectacular. Y no hay, ¿Qué más na- da? ¿Qué y no más hay da? nadie, ¿verdad? No, nadie. También yo creo que al principio, cuando empiezas, es mega motivante pues ir a por los 3000, ¿no? Sí. Que seguimos todos. Cuantos más hacías en un día, mejor. Cuanto más rápido, mejor. Pero luego llega un momento en el que dices, ¿para qué? ¿No? Sí, Vamos sí. entonces vamos al ritmo. Un día vamos más rápido, otro menos, sin Sí. presión. No sé. Si Sí, no es sí. 3000, no es 3000. Exacto. La alegría es la misma. Lo importante es estar aquí. Sí, sí. A ver, que algún día nos apetece a Sí. tope, ¿no? Porque nos gusta. Bueno, Pero a con otros también está bien así. igual es una excusa. Pero es que estamos muy bien aquí. Estamos viendo una huella enorme que y esta huella enorme te lleva hasta el ibón de Brazato, el grande, digamos, y nosotros iremos a los ibones más pequeñitos que hay aquí arriba, que son los altos, y bueno, hay huella por todos sitios. Nos acompañan esquiadores y la verdad es que se va cómodo de momento. A la bajada ya veremos. Venga, seguimos, que aquí es la primera subida así más inclinada. Hasta ahora ha sido subiendo, pero más suave. Vamos. Estamos pasando por los ibones altos de Brazato, que es esto de aquí, pero está cubierto de nieve y hielo porque fijaros que un esquiador ha pasado por en medio. Y esto está, la verdad, muy bonito. Y ya empezaremos a tener vistas de nuestros objetivos. Estamos pasando entre los ibones altos de Brazato. Este se llama Perforao y por aquí atrás hemos dejado un ibón y por aquí hay otro. Y ahora, como siempre, vamos haciendo objetivos poco a poco. A nosotros nos gusta mucho poner pequeños objetivos y saber los puntos claves de la ruta y así ir poco a poco porque si no se hace duro. Y bueno, la primera parte a nosotros por el bosque se nos ha hecho largo, hasta que no se ha abierto un poco hemos hecho una paradita y ya teníamos en mente los ibones de aquí. Ahora el siguiente punto que queremos conseguir es el puerto, el collado de Brazato, y a partir de allí tenemos la cima a tocar. El paisaje aquí es guapísimo, es como todo blanco, un manto de nieve que es increíble. Y nada, tenemos justo el pico detrás de esta mole de aquí, que es el pico del puerto, y no vemos nuestro objetivo. Así que cuando lleguemos al collado supongo que asomará ya. Vamos a seguir y a disfrutar de este paisaje de hoy. Ya tenemos aquí el collado de Brazato y esto ya es nuestro. Esta parte es muy bonita y es donde hay pendientes más fuertes, pero bueno, está bastante bien. Vistas brutales del Valle de Tena. Y ya en el collado tenemos vistas aquí del Vacías, esta mole blanca, y vamos a subir al recto. Creemos que este bicharraco de aquí es el Viñamal y desde arriba lo veremos mejor. La cima está aquí ya y por fin estoy contenta. Ha sido un suplicio mental, pero como sabía que esto iba a suceder, pues nada, iba haciendo. Y ahora en el último tramo, pues he decidido, hemos hablado un rato sobre nuestras cosas y así como que se ha hecho más ameno. Es que estar aquí
Si lo piensas, es un regalo. A ver si alguien sabe. Ah, no, que no se ve. Nada, que es un espectáculo. Es como un sueño esto. Está la nieve súper bien. Ay. Sepe, ¿yo te caigo bien? Sí, ¿A veces? sí. 100% de veces. Cuanto más cuesta, más ganas de estar en forma me vienen. O sea, digo, buah, van a semanas, ¿no? Que una semana entrenas más, menos. Pero digo, buah, es que cuando estás fuerte, lo disfrutas, ¿eh? Y nada, aprovecho para decir que nosotros hemos hecho unos planes de entrenamiento. Bueno, en especial Sepe, ya que se dedica a ello. Y buah, tenéis que echaros un vistazo porque ya lo está haciendo la gente. Está encantadísima. Además, hablamos con vosotros por la app, estamos en contacto directo, sabemos cómo lo hacéis, si tenéis problemas. Y la verdad es que mola un montón. Y ya no porque vosotros entrenéis, sino porque nosotros veamos que os ponéis fuertes y buah, que conseguiréis cosas buenas. Casi que igual que en montaña. Madre mía. Bueno, ahora tampoco ha sido para tanto, ¿no? Ya estamos. ¡Qué chula! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Qué pasada! ¡Qué bonito! ¡Wala! Ya estamos. Vaya 360 grados. La isla. ¡Increíble! ¡Wala, wala, wala! Guay, està molt això el Vinyamar. El Vinyamar. ¡Wow! Oh. Oh. ¡Qué pasada! Ya estamos en la cumbre del Vacías y nos ha costado un poquito, pero ¡guau! esto es impresionante y buah, un día sin nada de sol, pero sin nada de viento también, así que vamos a celebrarlo. No hay gloria sin esfuerzo. Nos Vamos. hemos esforzado. Vamos a por el bocata. Yo ya le he dado un bocado. No te cabe a la boca, mirar qué mega bocata. ¿Queréis saber de qué es? Hola Laura, ¿qué Hola. tal? Hoy toca pan de Viescas, de la panadería de Viescas. Atentas. O sea, si yo pongo mi cara detrás no se me ve, ¿no? Qué O sea, impresión. Mirad lo gordo que es. Y este es para uno. Pero no pesa mucho, ¿eh? Igual está vacío. Vacío. Vacías. Claro, Ah. claro. ¿Y el otro? ¿El qué otro? ¿La otra barra? Ah, no, este es para los dos. Me Ah. solo faltaría. Que no me cabe en la mochila, me tengo que poner otra. Bueno, para ti este gordo y para mí este normal, que me da miedo. Venga, va pues. ¿Cuál es el bocata más grande que nos hemos hecho en el canal? Ahora es la teoría de las 3 capas. Mira, una, Es buenísima. la segunda capa y la tercera capa. Así está calentito, esta no pierde temperatura, está calienta y esta te aísla del exterior. Esto lo aísla del exterior, Sí, ¿no? esto es la última capa. Sí, al mío falta un trozo, ¿eh? ¿Sí? Sí, que A mí creo... esta ha quedado por aquí. Ah, vale. Venga, así mismo. Venga. Perfecto. Pues ya lo tenemos. Gasolina para mañana. ¡Qué impresión!
Vale. La verdad es que No te cabe. no cabe en la boca. Es enorme. Te tengo que ayudar. No. Buah, te rasca, pero hoy vamos a comer igual, ¿Qué tal? ¿Te gusta? Bastante. El pan, Hoy lo Todo. especial es el pan. Sí. Ya hemos hecho la cumbre del Vacías, 1100 metros de desnivel hemos hecho, unos 6 kilómetros. Arriba hemos hecho el telebocata y la verdad es que apretaba el frío. Es un pico que se combina mucho con el Brazato que está justo al lado. Y en invierno, como ahora, mucha gente lo hace con esquís. Es típico porque, bueno, hay pendientes suaves, alguna pendiente no es tan suave, pero la mayoría pues está bastante bien y ahora vemos a bastante gente que va llegando en esquís y la verdad es que para bajar se les ve una gozada. Y nada, ahora iremos bajando y justo aquí hace viento, así que os explicaremos más cosas abajo. Venga. Las vistas desde arriba son impresionantes. Fijaros, toda esta zona es Monte Perdido, todo el Valle de Ordesa. Esto sería Bujaruelo. La mole está de aquí el Taillón. Y aquí el Viñamal. Bueno, se ven un montón de cosas, Y a esta parte, Carmonegro y compañía. Y por allí ya todo el Valle de Tena. Y fijaros que aquí van llegando con esquís y lo están gozando. Fijaros en la cima que se ven cornisas y nunca hay que acercarse. Aquí está lleno. Nunca hay que pisar aquí porque debajo puede estar vacío. Así que cuidado con eso. En invierno, cuando salimos a la montaña, tenemos como unas normas o unas reglas que intentamos cumplir para sistematizar la decisión de salir o no. Y eso es como lo hacemos nosotros y cada uno hace lo que quiere, porque además nosotros caminamos, hacemos alpinismo, montañismo, senderismo. Si haces esquí, pues buscas otra cosa, ¿no? Pero para decidir si salir o no, nosotros lo que hacemos es, primero, debe predominar el sol. Y si no predomina como hoy, que hay nubes, el resto de cosas que miramos deben estar perfectas. Por ejemplo, puede haber nubes, pero no debe haber tormenta o previsión de tormenta. Otra cosa que miramos es el viento. Nosotros nos marcamos un máximo de unos 30 kilómetros por hora. Allí nos lo pensamos. Si pasa de 40, no salimos directamente por muy buen día que haga. Otra cosa que miramos es si hay riesgo de precipitación o de tormenta, pues ya no salimos. Después, por ejemplo, miramos el tema de las aludes. A nosotros nos gusta salir siempre por debajo de 2 o por debajo, es decir, el máximo es 2. Con nivel 3 de peligro ya descartamos la ruta o buscamos otra o hacemos otra ruta donde no haya ese nivel de peligro. El frío también es algo que miramos, solemos poner un máximo de -10 o así, pero vamos, si es un -10 con todo lo demás perfecto, pues podemos alargarlo hasta -15. Si es -10 y hace 30 o 40 kilómetros por hora de viento, pues no salimos porque ya la sensación térmica es ya incluso peligrosa. Y nada, más o menos hacemos esto y a partir de aquí, pues todas las combinaciones que existan. Porque un día está un poco nublado, pero todo el resto está bien y a veces está todo bien, pero dan tormenta, ¿no? Así lo hacemos nosotros. Por esta parte de aquí hay como un barranco que también es ruta para
tanto para el Brazato como para el Vacías. Hay gente que va por el GR y después baja por el barranco o al revés. Y nada, nosotros hemos ido ida y vuelta por el mismo sitio, pero dicen que el barranco es especialmente bonito, ¿eh? Bueno, después de una bajada filosofeando, porque no has callado. Bueno, pero salen cosas buenas, Sí, sí, sí. porque uno ya está más relajado y tal. Han salido 1100 de desnivel y Vale. saldrán hasta abajo unos 12 kilómetros. Perfecto. Es una ruta que no sé si tú opinas igual. Para iniciarse al alpinismo invernal está muy bien, siempre y cuando las condiciones están Sean como buenas. hoy o que sean buenas y que hayas hecho algo antes, obviamente. Pero no hay nada técnico, es caminar, caminar, caminar. Y si la encuentras como hoy, es una gozada Superbién. porque ¡buah! Hemos llegado arriba y que... Buah, es una panorámica de todo este valle de lo más bonito que hemos visto hasta Sí, ahora, sí, ¿eh? sí. O sea, era 360 grados de panorámica, increíble. Y además el Viñamal, súper Buah, cerca, que impactaba mucho. impactaba y, buah, y lo veías allí con un poder. Mm. Y nada, ahora ya nos queda la última bajadita, últimos minutos bajando. Y otra cosa, hemos visto, bueno, yo que estoy más allí liado con las estadísticas y me gusta ver las cosas, he puesto el filtro de YouTube desde hace un año para ver cuánta gente en este último año no está suscrita y está viendo los vídeos. ¿Cuánto? Más de un 70% de la gente que está viendo los vídeos no está suscrita. O sea que de 100 personas que ven el vídeo, 70 no han dado a suscribirse. No. No. Así Pues, que... Pues podríais darle. Sí, más que nada no por tener seguidores, que sé que la gente lo ve igual y está súper bien, sino porque esto nos permitirá hacer más cosas y hacer más contenido y hacerlo mejor aún, porque al final YouTube nos valorará más y Nos como... expondrá más. Eso es, como más visualizaciones, más seguidores, más oportunidades de crecer y eso nos lleva a más aventuras. Y si quieres seguir viendo aventuras de este calibre, pues suscríbete. Venga. Y nos vemos en la próxima aventura, ¿no? Chao, Adiós. Casa. Fijaros, si no me equivoco es un quebrantahuesos con la forma de la cola. Mira, 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 mira. Con toda la... La flecha, ¿no? Sí. La cola como una flecha. Mira, mira, que viene. Nos viene a ver. Qué guay.